Es para mí un gusto volvernos a encontrar. Damos la bienvenida a esta reunión virtual para compartir un poco de la palabra de Dios, de lo que el Señor tiene para nosotros en el día de hoy. Bueno, entonces, aunque muchas de las citas van a aparecer aquí en la pantalla, yo sí le invito a que tenga a mano su Biblia. Si no la tiene aún, le quiero dar unos minutos mientras saludamos para que pueda constatar, porque no todos los versículos que vamos a decir están ahí en pantalla y es importante también que aunque estén aquí en la pantalla, usted sí se cerciore de que lo que se está hablando es la palabra de Dios, que lo que se está leyendo de la palabra realmente es la palabra de Dios. Vamos a orar. Bendito Padre, Señor, te damos gracias por este tiempo que nos permites compartir como familia. Gracias Dios porque tú eres bueno, misericordioso y justo y por eso nos has dado tu palabra para que con el poder del Espíritu Santo pues podamos discernir, entender y practicar de acuerdo a tus enseñanzas. Te damos gracias Señor en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, pues la palabra de Dios está llena de sabiduría desde principio a fin. Allí encontramos respuestas a muchas de nuestras preguntas. Claro, también hay misterios, también hay cosas que no logramos entender y también hay preguntas. Preguntas hechas por Dios, hechas por los hombres a Dios, hechas por hombres a hombres. En fin, pues cuando hablamos de hombres hablamos de seres humanos. Bueno, pues nuestra enseñanza de hoy, nuestra prédica de hoy tiene por título Tres preguntas. Tres. Vamos a referirnos a tres preguntas que más exactamente están en la palabra de Dios, pero más exactamente en el Antiguo Testamento, dos de ellas al comienzo y una más adelante en la historia bíblica del Antiguo Testamento. Eh, Preguntas que hace Dios. La primera pregunta que hizo el Señor Dios, pues Adán y Eva fueron puestos en el Edén, se les dio todo, escúchame, todo lo que necesitaban y se puso un límite, porque Dios es justo y misericordioso y en su justicia pone límites para bendición nuestra. Pues desde el comienzo fue así y el hombre decidió traspasar esos límites, decidió desobedecer a Dios. Y tan pronto desobedeció a Dios, pues sintió culpa en su conciencia, en su alma, sabía, tanto Adán como Eva, que habían desobedecido a Dios. Y entonces dice la palabra en Génesis que corrió a esconderse. Y entonces, aquí viene nuestra primera pregunta. La primera pregunta está en Génesis capítulo 3, Génesis capítulo 3, versículo 9. Entonces el Señor Dios llamó al hombre, ¿dónde estás? Por supuesto, Dios no hace esa pregunta o en la traducción no es porque Dios necesite saber dónde está. Dios es omnipresente, omnisciente, todo lo sabe, todo lo ve. Dios sabía muy bien dónde estaba. Más bien le está diciendo a Adán, ¿por qué te escondes? ¿Qué pasó? ¿Por qué buscas alejarte de mí? ¿Dónde estás? ¿En qué situación te has metido? Sí, seguramente usted me dirá, no, eso no es lo que dice ahí. Bueno, es que son traducciones. Dios realmente estaba diciéndole a Adán, oye, ¿cómo has descendido? ¿Dónde? ¿Te das cuenta? ¿Qué estás haciendo? ¿Hasta dónde has caído? Pues bien, nosotros sabemos, cuando uno ha leído la Biblia más de una vez, pues que sintió vergüenza. Le dijo, es que sentí vergüenza porque estoy desnudo. Entonces Dios le dijo, pero ¿cómo así? ¿Y por qué sabe que está desnudo? Repito, son preguntas que Dios no está esperando la respuesta para entender o aprender, sino buscando que el hombre, el ser humano, sea sincero con él. Entonces viene una pregunta.
para traerlo a nuestra realidad. No estamos en el Edén, pero a veces tú y yo queremos ocultarnos de Dios. No queremos dar cara, como decimos, no queremos dar la cara. Y entonces viene una pregunta, ya no está en la Biblia como tal, más bien una pregunta que nos hacemos o deberíamos de hacernos todos los que estamos en este momento leyendo. ¿Qué nos lleva a tratar de ocultarnos de Dios? ¿Qué nos lleva a tratar de ocultarnos? Lo tengo en comillas porque es que esa es nuestra intención, pero es imposible ocultarnos de Dios como lo vamos a ver más adelante. Pero bien, la lista sería larga, pero el pecado, en este caso Adán y Eva han pecado y corrieron a esconderse. Bueno, también algo que nos lleva a escondernos de Dios o a tratar de escondernos es la falta de perdón, es decir, no hemos entendido el perdón de Dios y por eso muchas veces nos negamos a perdonar y no tenemos la cara suficiente para acercarnos a Dios. Evitamos leer la palabra, evitamos orar porque sabemos que tarde o temprano, más temprano que tarde, el Espíritu del Señor nos va a confrontar por qué hay amargura en nuestro corazón, por qué hay rencor. Eso nos lleva a evitarlo. Si mi corazón no está en paz, trato de evitar a Dios. No oro ni siquiera por los alimentos. No oro al abrir los ojos porque temo acercarme a Dios. Y otro punto que tal vez encierra muchas cosas es el desconocimiento que tenemos del carácter de Dios. Pensamos que Dios es como nosotros, que amamos a los que nos aman. Es decir, que si el ser humano ha hecho daño, pues trata de evitar el encuentro con la persona afectada. Dios no es así, Dios no guarda rencor. Por eso la parábola del hijo pródigo nos ilustra cómo recibió ese papá a ese hijo que se había ido, que se había perdido y regresó. No le recriminó, no le dijo nada. En fin, que todo esto nos ayude a entender un poquito qué nos lleva a tratar de ocultarnos. Es el pecado, es el cargo de conciencia, pero preguntémonos ahora otra cosa. ¿Cuál es tu escondite? Porque Adán y Eva no tenían sino casi nada, el paraíso, hierbas, troncos, en fin, pues todas las vegetales ahí, y se escondieron pensando que Dios no los iba a encontrar. La pregunta ahora es hoy, ¿cuál es tu escondite? ¿Temes encontrarte con Dios cara a cara? ¿Le rehuyes? ¿No quieres escuchar que Dios te pregunte qué has hecho? Y entonces te escondes, por ejemplo, en la religiosidad. Piensas que yendo a la iglesia, yendo al culto, yendo a la misa, pues que ya con eso Dios no te va a preguntar qué pasa en tu corazón, Dios no va a preguntar cuáles son tus pensamientos, no, 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 ya tú con eso, con el sacrificio, con la ofrenda, con el diezmo, ya tú crees que te puedes esconder de Dios y estamos muy equivocados. Otro es la hipocresía o el orgullo espiritual, como de pronto estás engañando a algunas personas con tu modo de hablar o de comportarte en el templo o cuando estás en medio de personas creyentes o que conocen de tu fe, pues tienes ahí como un personaje que vives, pero realmente Dios sí sabe quién eres. Puede que tú digas que ya has cambiado, que gloria a Dios, que desde que conociste al Señor eres un hombre nuevo y lo dices, pero tú allá en el fondo sabes que no es cierto y entonces te cuesta acercarte a Dios, te cuesta buscarle. Otra manera de escondernos es con el juicio hacia los demás. Nos vivimos comparando con el malo, con el que consideramos más malo que nosotros para mostrar cuál es nuestra santidad o simplemente vemos en los demás todas sus faltas, pero no somos capaces de trabajar con la viga que hay en nuestro ojo y nos escondemos en los demás y culpando a otros también. Pues ahí Adán, cuando es confrontado por el Señor, él le dice, Adán le dice a Dios, la mujer que me diste, es nuestra tendencia del ser humano, culpar a otros. ¿Sí ves
que nos escondemos en la religiosidad, en el orgullo espiritual, en la hipocresía, en el estar comparándonos con otros o culpando a otros. Realmente aquí cuando el Señor dijo, ¿dónde estás? Es para que salgamos de ese escondite. Ya no más religiosidad. En Isaías, el Señor dice, ya estoy cansado ya de sus alabanzas, de sus cantos. Este pueblo de labios para afuera, pero me adora, pero no, sus corazones son otra cosa. Están escondidos en la religiosidad. La hipocresía fue lo con lo que el Señor más confrontó a los fariseos, que mostraban una imagen exterior que estaba muy lejos de la realidad. No buscaban a Dios, se escondían en sus apariencias espirituales. Juzgar a los demás, quienes llevaron a esa mujer adúltera delante de Dios, delante de Jesús para que fuera apedreada, pues el Señor les quitó eso y les dijo, a ver, el que no ha pecado, empiece la ejecución. Mira, Dios nos está hablando hoy. Sí, tú me dirás, no, eso ocurrió ya en el paraíso, eso fue en el Génesis. No, mira, todo lo que está en la palabra es para que aprendamos la historia, pero también para que aprendamos a escribir nuestra propia historia. Este versículo de Génesis 3:9, ¿dónde estás? Muestra el deseo de Dios de tener amistad con nosotros, de tener una relación íntima con nosotros. Él te está diciendo a ti hoy, no pienses en Caín, perdón, en Abel, en Adán, no pienses en Adán. Piensa que Dios está llamándote por tu nombre. Pedro, ¿dónde estás? Este versículo también muestra por qué tenemos miedo de tener una relación con Él. Adán y Eva se escondieron cuando escucharon que se acercaba, porque es Dios el que se acerca a nosotros. Y bueno, dice la palabra en esta traducción, se escondieron. ¿Realmente podemos escondernos de Dios? Pues qué tal si le damos una mirada al Salmo 139, versículos 7 al 12, por eso les decía que por favor tuvieran su Biblia a mano. Salmo 139, versículos 7 al 12. Espero que ya lo tengan. Salmo 139, versículos 7 al 12. Dice la palabra del Señor. Jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea que se convierta en noche, pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti la noche es tan brillante como el día, la oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Como podemos ver, es imposible escondernos de Dios. Cuando pensemos que si hacemos algo en lo oculto y que nadie se dio cuenta, te tengo noticias. Jamás podré huir de la presencia de Dios. Jamás, jamás podría escaparme de la presencia de Dios. Y entonces Dios quería estar con Adán y Eva. Quiere estar contigo, conmigo. Pero a causa de su pecado, en el caso de Adán y Eva y en el nuestro, nos alejamos. Creemos que podemos evitar ese encuentro. Mira, desde el paraíso el pecado rompió nuestra comunión con Dios. A Adán y a Eva y a nosotros. Pero te tengo buenas noticias. Pero por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios, se ha abierto el camino para que podamos volver. Jesús les dijo, espero que tomen el camino correcto. En Juan, capítulo 14, versículos 4 al 6, dice, Juan 14, 4 al 6, y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. No, Señor, no lo conocemos, dijo Tomás.
No tenemos ni idea de a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Dios nos busca, el pecado nos separa, pero ahora por medio de Jesucristo podemos ir al Padre. Dice aquí en el versículo 6, yo soy el camino. No dice un camino, escúchame, no dice un camino, porque se dice que no, que todas las religiones llevan a Dios. No, no es cierto, porque ninguna religión lleva a Dios, solo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Dios desea estar contigo. Él te ofrece hoy, lleno de su amor incondicional, sus brazos abiertos. Pero debemos reconocer que Él nos ama a pesar de nuestras faltas. ¿Recuerdan por qué nos ocultamos? Porque no conocemos el carácter de Dios. Dios nos ama a pesar de nuestras faltas y nos puede ayudar a quitar ese temor que la culpa produce en nosotros, el evitar a Dios. ¿Te cuesta orar a Dios? Bueno, llegó el momento de ir a Jesús, tomar el camino para ir al Padre y recibir hoy de Él. ¿Qué tal si oramos para tener una respuesta a esta primera pregunta? Cierra ahí tus ojos. Si estás en familia, pues si se quieren tomar de la mano. Si estás solo, pues siente la presencia del Señor ahora y piensa en esto. Dios te está preguntando, ¿dónde estás? Y tú vas a decirle, yo solo voy a guiarte en oración, no tienes que ser con estas palabras. Señor, aquí estoy, tratando de esconderme de ti a causa de mi pecado, a causa de mi hipocresía, a causa de cosas que tú ya conoces, Señor, pero que hoy quiero confesarlas. Y si tú quieres hacerlo en este momento, pues hazlo. Si estás en compañía de otros, lo puedes hacer mentalmente o más tarde tomar un tiempo a solas. Pero Dios ya conoce eso. Dios solo está esperando que tú le confieses y que te apartes. Señor, aquí estoy. Ya no voy a tratar de esconderme más de ti, Señor. Vengo a través de Jesús a tomar el camino para ir al Padre. Yo te doy gracias, mi Señor, porque a partir de hoy voy a ir dispuesto a escuchar tu llamado y a dejarme encontrar. Ya no me voy a esconder, ya no voy a tratar de ocultarme, porque ya aprendí dos lecciones. La primera, que tú me amas y me estás buscando siempre, y que tú me amas a pesar de mis pecados. Gracias por haber enviado a Jesús a morir por mí y a despejar el camino. Te doy gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Recuerda, el Salmo 145, 18 dice, el Señor está cerca de todos los que lo invocan. Sí, de todos los que le invocan de verdad. Ok, vamos entonces ahora a mirar la segunda pregunta que hace Dios, también en el Génesis. La primera fue a Adán y extensivamente a Eva. Pues bien, ahora la segunda pregunta está dirigida a uno de los hijos de Adán y Eva. Ellos presentaron sacrificio a Dios y dice la palabra que uno de los sacrificios fue del agrado de Dios y el otro no. Y este que sintió que su sacrificio no había sido del agrado de Dios, sintió celos y envidia y Dios lo confronta. Le dice pilas, pilas, bueno, pues no le dice esa palabra, pero como cuidado, cuidado, que usted está en riesgo. Pues bien, vamos a mirar la segunda pregunta. Génesis capítulo 4, versículo 9. Génesis capítulo 4, versículo 9.
Luego el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? Bueno, ya sabemos, y Dios también lo sabía en el momento de esta pregunta. Caín le había quitado la vida a su hermano. El primer homicidio sobre el planeta. Y todo por un sentimiento mal manejado, un sentimiento que Caín permitió que echara raíces en su corazón. Y hoy el Señor te pregunta, bueno, tal vez no por tu hermano y su ubicación física, sino más bien el Señor hoy te está preguntando de pronto, eh, ¿cómo está tu corazón respecto a tu hermano, respecto a tu prójimo? ¿Está cerca? ¿Está lejos? ¿Y qué tiene que ver con la pregunta de ahorita? Pues porque Caín se alejó de su hermano cuando dejó que la envidia y los celos lo invadieran. Entonces hoy Dios te pregunta, o mejor nos pregunta, ¿cómo está nuestro corazón respecto a nuestro hermano en la sangre, en la fe, o a nuestro prójimo, a nuestro próximo? ¿Cómo está tu corazón respecto a tu compañero de universidad, a tu vecino? ¿Cómo está tu corazón respecto al gobernante, al alcalde? ¿Cómo está tu corazón? ¿Y por qué? Pregunta esto. Porque el distanciamiento con Dios y con los demás comienza en nuestro corazón. Es que nuestro corazón es la esencia, es el disco duro. Por eso dice la palabra que uno no debe guardar raíz de amargura en el corazón, porque va a hacer daño. Inclusive vamos a hacer daño a personas que amamos. Pero bueno, no es nuestro tema hoy. Entonces hay otra pregunta. ¿Qué nos lleva a distanciar nuestro corazón de los demás? ¿Qué nos lleva? ¿Qué es lo que produce que nuestro corazón se empiece a sentir incómodo por la proximidad de otras personas? A veces inclusive por solo escuchar su voz, por ver una foto, por ver una imagen de esa persona, nuestro corazón piensa pues o razona a metros, a kilómetros, no quiero saber de esa persona. Bueno, la palabra de Dios tiene la respuesta para esta pregunta que nos estamos haciendo. Santiago 4.1. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Poniéndolo en siglo XXI, ¿qué es lo que causa los agarrones, los conflictos entre usted y su familia, entre usted y sus compañeros de la iglesia, entre usted y su esposa, sus hijos, su esposo? ¿Qué es? Ah, que el enemigo, que el diablo. No, aquí en Santiago 4, versículo 1 dice, no surge de los malos deseos que combaten en su interior, no surgen de todo eso tan dañino que usted está guardando en su corazón. Por eso es que su corazón se aleja, se quiere alejar, quiere poner distancia con esa persona, con ese ser. Es más, mire lo que dice Colosenses, capítulo 3, versículos 12 al 14. Colosenses 3, 12 al 14. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Bueno, podríamos salir de este problema, de esta confrontación, de esta exhortación pensando, no, esa palabra Dios se la dio a los de la iglesia de Colosas. Eso no es conmigo. Bueno, te quiero decir que la palabra de Dios dice que toda la palabra es inspirada por Dios y que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir. ¿A quiénes? ¿A los destinatarios de la carta? No, porque dice que toda la palabra y es para todos.
Yo lo personalizo ahora. Dado que Dios eligió a la iglesia, le pones ahí el nombre de tu iglesia local, para que sea un pueblo santo y amado por Él. Fuimos elegidos, a ver, es que no merecíamos, fue Él que nos eligió. Entonces ahora hay una condición, vestirnos de tierna compasión. En otra parte la palabra dice, ustedes que son espirituales tengan compasión con la persona que ha sido sorprendida en un pecado. Tengan compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Mira, nada de eso estaba en el corazón de Caín hacia su hermano. Y uno lo puede condenar a Caín, uy, homicida, pero ¿qué le pasó? Bueno, tu corazón cómo está de bondad, humildad, gentileza y paciencia. Tú sí asimilas con tranquilidad, con paciencia, que el trabajo, el obrar de otras personas tenga reconocimiento y el tuyo no, que otras personas reciban ascensos, reconocimientos, aumentos, aplausos y para ti no hay nada. ¿Cómo manejas eso? Y mire lo que dice el versículo 13, sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a quienes los han ofendido porque al fin y al cabo también Dios nos perdonó. Eso inclusive hace parte de la oración que Jesús nos enseñó, que nos dejó como modelo y la estamos repitiendo desde niños, pero no aplicamos en buena parte esa oración a nuestra vida. Y dice aquí, atrás, que nos tenemos que vestir, ¿cierto? Arriba en el versículo 12, vestirnos de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Pero mire la ruana o el abrigo o lo que se debe poner sobre todo los demás que hace parte de nuestro traje espiritual, sobre todo vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Si nosotros ponemos en práctica esto, tendremos una respuesta para Dios cuando nos diga, ¿dónde está tu hermano? Bueno, mi hermano está aquí cerca de mi corazón. ¿Qué tal poder tener esa respuesta a Dios? Los seres humanos tendemos a clasificar los pecados. Hay una cita que no va a aparecer aquí, Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21, por favor, búsquela en su Biblia o en su smartphone o en su tablet. Gálatas 5, 19 al 21. Gálatas 5, 19 al 21. Dice, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Los seres humanos tendemos, y bueno, también eso fue una enseñanza errónea de una doctrina, que había pecados mortales y pecados veniales, pecados graves y pecados leves. Pues bueno, aquí en esta lista dice que todos hacen parte de el resultado de la naturaleza pecaminosa en el ser humano. Y los seres humanos tendemos a clasificar los pecados, sobre todo cuando nos conviene. Por ejemplo, en algún sector de la iglesia nos parecen más graves la inmoralidad sexual, es decir, el homosexualismo, el lesbianismo, todo eso que está clasificado como LGTBI, que sí, la palabra de Dios dice que es pecado, pero curiosamente, eh, junto con la inmoralidad sexual, pues está la impureza y las pasiones sensuales, terrible todo eso, ¿no? Pero yo pienso que parte de la impureza y las pasiones sensuales, pues también está el adulterio, pero a veces como que somos más intolerantes con el homosexual que con el adúltero. Pues yo no estoy defendiendo aquí un pecado, estoy diciendo que todos los pecados delante de Dios son iguales. Nosotros somos quienes lo clasificamos. Por ejemplo, pensamos que la idolatría
es solo lo que se refiere a la adoración de imágenes. Pues resulta que no, idolatría es todo lo que tiene que ver que pongamos a algo o a alguien en primer lugar, que es el único puesto que debe tener Dios, que Dios es el único que debe tener el primer lugar en nuestra vida espiritual y personal. Y la hechicería, pensamos también que es solo quienes practican la magia negra, pero también cuando usted cree en agüeros y en cosas como levantarse con el pie derecho y en fin, tantas cosas, pues le estamos quitando la gloria a Dios. Y todos hacen parte de esa lista que no está aquí para que usted por favor se tome el trabajo, si no lo ha hecho, vaya a Gálatas capítulo 5, 19 al 21 y examine la lista a ver cuáles usted considera más graves. Le voy a dar la respuesta de antemano. Más graves son todos los pecados que usted no practica y más leves son los pecados que usted practica, porque es que esos sí pues son pequeñitos. Esa es nuestra disculpa, pero yo te quiero decir algo. El Señor, Dios, nos advierte que no debemos de amputar, o cómo se diría, quitar, adulterar la palabra. No podemos quitar lo que no nos gusta y poner en letra mayúscula lo que sí. Debemos de, mejor dicho, cuando hacemos esa lista no tenemos en cuenta, porque no nos conviene tener en cuenta, el resto de esa lista. Y es ahí donde están los pecados pequeños de nuestra equivocada clasificación. Pues bien, ya lo dije, ante Dios todos los pecados son pecados. Punto. Sin embargo, para que nos entendamos, fijémonos en Caín, un pequeño pecadito. Los celos, la envidia. Es que me dio cosita. Bueno, resulta que esos pecados pequeñitos tienden a crecer y a medida que crecen, toman más fuerza hasta tomar el control de nuestra vida. O mejor, ese pequeño pecado puede hacer que te descontroles. Hoy llegó el día de confesarle al Señor y permitamos que Dios nos ayude con esos pecados pequeñitos antes de que se conviertan en tragedias. Hoy es el día para que oremos y le podamos decir al Señor, o podamos responderle al Señor a la pregunta de dónde está tu hermano. Y como dije antes, pues poderle decir, Señor, aquí está. Mi corazón hoy está limpio porque tú obras. Yo no puedo perdonar, yo te pido que tú me limpies, me saques de mi corazón todo resentimiento, toda condenación, todo juzgamiento hacia otras personas. Y que yo pueda tener mi corazón limpio y pueda responder a tu pregunta. ¿Dónde está tu prójimo? Aquí cerca a mi corazón. ¿Dónde está tu hermano? Aquí cerca a mi corazón. Te doy gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y amén. Ok, vamos entonces a la tercera pregunta. Ya en la historia bíblica, un poco adelante, diría yo, bien adelante, pero en el Antiguo Testamento. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 9. Entonces el Señor le dijo a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? Mira, si tú lees, ojalá, Primera de Reyes, los capítulos anteriores al 19, vas a ver que este Elías fue ¿cómo lo podríamos calificar nosotros? Como un héroe de película. Este hombre se enfrentó a la idolatría del pueblo pagano, de cómo la nación de Israel se estaba contagiando por todos sus vecinos y entonces retó a todos estos sacerdotes de esos dioses paganos para ver cuál Dios era de verdad, cuál era el verdadero Dios, y sabemos que Elías pidió que descendiera fuego desde el cielo, porque primero lo habían hecho los otros y no pasó nada, pero este hombre, Elías, pidió a Dios que descendiera fuego desde el cielo. ¿Y qué creen que pasó? Bueno, ustedes ya lo saben, o lo van a saber si leen en Primera de Reyes.
pues que descendió fuego del cielo. Y no solo destruyó a los ídolos, sino destruyó a todos los sacerdotes de esos ídolos. Y uno diría, wow, pero el milagro, pero mejor dicho, con esto ya Elías quedó hecho. Pues no. Luego Elías fue amenazado por la reina de esos lugares y salió corriendo. Y entonces, ante esta pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Pues él le dice, no, es que ya no quedo sino yo, ya todos los cristianos no aparecen, todos se fueron y pues la gente me está buscando para matarme. Y el Señor le dice, a ver, Elías, ¿qué pasa con usted? ¿Cómo es que cree que se quedó solo? ¿Saben? Elías pensó que era la única persona que todavía seguía leal a Dios. Y por pensar eso, en lugar de llenarse de verdad de valor, pues se llenó de temor. Porque aunque había experimentado una gran victoria, como lo acabé de contar allá en el Monte Carmelo, pues huyó, supuestamente para salvar su vida de un peligro eminente. En su soledad y desaliento se olvidó, escúchame, de que había otros que permanecieron fieles a Dios aún en medio de la maldad de esa nación. Se ha dicho mucho acerca del COVID, mentiras y verdades, más mentiras que verdades, y desafortunadamente muchas mentiras se han dicho desde el púlpito. Se han dicho muchas cosas respecto al nuevo gobierno, verdades y mentiras, y más que todo mentiras, y muchas de esas mentiras desde la boca de personas supuestamente líderes espirituales. Se ha vaticinado que ya es el fin del mundo, que ya, mejor dicho, esto fue el tope, terremotos, guerras que están anunciadas, pero se olvidan de mirar ciertas señales que habló el Señor Jesús. Por ejemplo, una de esas es que con todas esas señales no es el fin, es el comienzo del fin. Pero también habló de que ni siquiera el Hijo de Dios sabía cuándo, pero ahorita ya salen profetas a decir que el fin está cerca. Bueno, sí, cada día que pasa el fin se acerca, pero en fin, muchos creyentes en Cristo huyen despavoridos, como Elías. ¿Dónde estaba Elías? En una cueva, después de haber clamado al cielo por un milagro superpoderoso que sucedió. Tú, que estás temeroso o temerosa, se te ha olvidado todas las maravillas que Dios ha hecho delante de ti y a través de ti. ¿Qué nos llena de temor? ¿Qué hace que nos refugiemos en la cueva, virtual o imaginaria o no sé si física? ¿Qué nos llena de temor? Pues yo te voy a decir, el temor a la persecución, que escúchame, está anunciada, va a pasar, es más, está pasando. Porque a veces creemos que como la lista sigue, que ciertas burlas o rechazos de parte de la familia es persecución. No, 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 no. Yo te invito a que leas el libro de los Hechos para ver, para que veas cómo fue perseguida la iglesia del primer siglo. Pero también que leas Daniel y Apocalipsis, que también narra cómo van a ser los últimos días, y Mateo 25, y en fin, está anunciada. Y entonces nos vamos a esconder hasta que el Señor venga. A eso fue que nos mandó el Señor Jesús, cuando dijo en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo y por favor se esconden en las cuevas para que no les vayan a hacer nada. No, el Señor dijo, bienaventurados si los persiguen a causa de la justicia, a causa de mí. Jesús dijo, a mí me persiguieron, a ustedes también los van a perseguir. Entonces, ¿por qué nos llena de temor pensar que un gobierno puede acabar con nosotros como creyentes? Eso hace que muchos estén sacando el pasaporte. ¿A dónde se van a ir, perdón? Porque la Biblia dice que la iglesia será perseguida por todo el mundo. En fin, otra cosa que nos causa temor es la burla, porque cuando queremos agradar al mundo y no a Dios, queremos ser aceptados, no queremos que hagan mofa de nuestra fe, que nuestras actitudes no causen risa, y sino que más bien caemos en ceder al mundo para que recibamos el aplauso de los que nos rodean y entonces
Esa es una manera de huir de la cueva, pero para más adentro, realmente. ¿Por qué se escondió Elías? Porque temía la muerte. Bueno, yo te quiero decir, tú y yo nos vamos a morir un día y por eso no tenemos que suicidarnos o no tenemos que tener un poquito de sentido común para cuidar nuestra salud. No, no, no. Pero hay un temor ya desbordado en cuanto al COVID. Con todo y que hay vacunas, bueno, respetando la fe de quienes no se quisieron vacunar por asuntos de fe. Pero el virus ya no es tan agresivo como antes. Han llegado otros. Y sabes, mi Biblia dice que llegarán más. ¿Tu Biblia dirá lo mismo? Que habrán pestes y que habrá mortandad y que muchísimas millones de personas perecerán. Y entonces nos vamos a esconder porque eso está pasando. Hay una realidad en estos tiempos y es la crisis financiera en el mundo. Nuestro país está viviendo por estos días una devaluación en su peso y decimos, no, es culpa del que sale, es culpa del que llega, es culpa... No, mira, eso es mundial, eso es mundial. Gracias hoy a la internet y a la televisión satelital y todo que podemos ver noticias de otros países, esto es normal, la caída en divisas de los pesos nacionales. Tememos a la enfermedad y entonces no salimos a la calle, no vamos a ninguna parte porque tememos la enfermedad. Mira, el Señor nos dio un espíritu, dice la palabra, no de cobardía, sino de dominio propio. Pues sí, claro que cuando las autoridades nos llamaron y nos vuelvan a llamar de pronto a tener ciertas precauciones de guardarnos, de evitar tumultos aún, de no estar en un templo, oye, por sentido común, pero eso no es una cueva, eso es sentido común. Aquí estamos hablando cuando huimos de la presencia de Dios, o mejor, huimos de un peligro y ni siquiera le consultamos a Dios si nos conviene o no estar en la cueva. Mira, en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 9, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 9, leemos, manténganse firmes contra él. ¿Contra qué? Contra el peligro, contra las desechanzas del peligro. Y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. Cuando te veas tentado a sentir que eres el único que permanece fiel al Señor y que por eso estás en un peligro inminente, no te detengas, no te pongas a sentir lástima por ti mismo. La autocompasión va a derretir lo bueno que puedas estar haciendo, va a desaparecer, a eclipsar tu fe. Tienes que estar seguro o segura de aunque no sepas quiénes son, tal vez no están visibles a ti, hay otros que están obedeciendo fielmente a Dios, llevando a cabo sus deberes. Deja de compararte con otros, pero también de aislarte en una autosuficiencia espiritual. Yo te pregunto, y no está la pregunta dentro de las tres que clasificamos hoy, ¿tú escuchas a Dios? ¿O qué voces estás escuchando? Tengo a mi alrededor personas que amo profundamente, creyentes, y cuanta noticia les llega por WhatsApp, cuanta publicación sale, se la creen, en lugar de ir a la palabra, a buscar guía, verdad y ante todo fuerza. ¿Sabes? Retírate del ruido y de la actividad del mundo. No te estoy pidiendo que te vayas a una cueva, estoy diciendo que busques más a Dios a través de su palabra y por el poder del Espíritu para poder escuchar humilde y tranquilamente la dirección de Él. Elías escuchó a Dios y salió de la cueva. Y yo te digo, respóndele al Señor, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces lleno de miedo? ¿Qué haces llena de temor? Si tu esperanza está en el Señor, fuente de toda esperanza. Confía en el Señor y Él te va a llenar
de una paz y de una esperanza segura, porque no vas a depender de circunstancias. Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias porque hoy tenemos respuestas a 3 preguntas que hiciste directamente tú, Señor. ¿Dónde estás? ¿Dónde está tu hermano? ¿Qué haces ahí? Tú nos estás preguntando, ¿cómo está nuestra relación contigo? ¿Qué impide que estemos en comunión íntima contigo? ¿Qué impide que oremos? ¿Qué impide que busquemos guía en tu palabra? Y tú nos has dado respuesta, Señor. El pecado, el orgullo espiritual, la autosuficiencia, la hipocresía. Y como ya están identificados estos camuflajes, hoy, Señor, nos despojamos delante de ti y te pedimos que tu Santo Espíritu a partir de hoy nos guíe para permanecer en una comunión íntima contigo, permanentemente, a través de tu Hijo Jesús, el único camino para ir a ti. Y Señor, también que cuando nos hagas la pregunta, ¿dónde está nuestro corazón respecto a nuestro hermano, a nuestro amigo, a nuestro compañero? Podamos responderte, está aquí cerca del mío, porque tú ya me has limpiado, tú ya me has sanado, ya has quitado de mí el estarme comparando, los celos, la envidia, la hostilidad, las divisiones. Ayúdame, Señor, a alejarme de esas personas que llegan a hablarme mal del compañero de trabajo, aún del hermano en la fe en la iglesia, porque lo que buscan ese tipo de personas con esas actitudes y conductas es dividir. Y tú quieres unidad, Señor. Yo te doy gracias, Padre mío, porque si tú me preguntas por el hermano, por el prójimo, yo te voy a decir, está aquí, cerquita a mi corazón. Y Señor, si tú me sorprendes en una cueva, lleno de temor, de pánico, por todas las cosas que están a nuestro alrededor, Señor, que yo sea como Elías y te escuche y te crea, que el creer en ti no sea solamente de palabras, sino de acción. Bendice, Señor, a cada una de las personas que me acompañan en este momento, en esta oración. Y gracias, Dios, porque tenemos respuestas a tus preguntas, gracias a tu amor y a tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis amados, ha sido para mí un gusto compartir con ustedes la palabra y créanme, Dios nos habla a todos, incluyendo a este servidor. Que tengamos respuestas para Dios. Porque a veces queremos que Él nos responda a nosotros. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué a mí? Y hoy el Señor nos está guiando para tener respuestas para Él. Respuestas que van a ser de bendición para nuestra vida. No para satisfacer la curiosidad de Dios, porque Él lo sabe todo. Son respuestas que si son sinceras, de corazón, pues van a bendecir nuestro corazón y por ende nuestra vida y la vida de los que nos aman. Nada de esto es para salvación. La salvación no la conseguimos por ser buena gente. La salvación es un regalo de Dios por la gracia de Jesucristo. Todas estas recomendaciones que Dios nos hace es para bendición de nuestra vida y para mostrar que en verdad hay un Dios, hay un Señor en nuestros corazones el cual obedecemos. Que el Señor les bendiga y tengan un resto de día, un resto de semana, un resto de mes y un resto de vida de la mano de Dios. Hasta la próxima.